Voy a repetir entonces, en nombre de Dios y de la patria se abrió la sesión. El señor secretario procede a dar lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido el día de ayer a las 22:10 la contestación a la acusación constitucional por parte de Su Excelencia el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique. Eso es todo, presidente. Gracias, presidente. ¿No hay más elementos en la cuenta? No, nada. Voy a ofrecer un punto, salvo que alguien, diputados, quiera hablar sobre la cuenta. ¿No? Ofrezco para punto varios la palabra. ¿Diputado? No hay punto varios. Nuestros amigos imaginarios tampoco tienen. Los amigos imaginarios no llegan. Bueno, vamos a pasar entonces a la orden del día. Corresponde continuar abocándose al estudio de la acusación constitucional contra Su Excelencia el Presidente de la República. Hoy día han sido invitados la encargada de Derechos Humanos de la Asociación de Abogadas Feministas, la señora Camila Troncoso. ¿Se encuentra presente? Sí, ya, ok. Y está el profesor de Derecho Constitucional, el señor Milenko Beltrán Galindo. Ok. Invito entonces a pasar, por favor, a la encargada de Derechos Humanos de la Asociación de Abogadas Feministas, la señora Camila Troncoso. Muy bien, señora Camila, la invito a que diga su nombre y su cargo para efectos de la grabación. Adelante. Sí, buenos días, honorable comisión. Mi nombre es Camila Troncoso Zúñiga, soy directora del área de Derechos Humanos de la Asociación de Abogadas Feministas. Ok. Tiene la palabra. Bueno, buenos días, honorable comisión. Me acompaña Bárbara Sepúlveda, además, directora ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas. Nosotros somos una organización que se dedica a la incorporación del enfoque feminista en el derecho y que durante este periodo, además, en conjunto con otras organizaciones de derechos humanos, hemos estado desplegadas en comisarías y hospitales ejerciendo labores de observadoras de derechos humanos. Antes de entrar al detalle de los casos que como ABOFEM hemos recibido, me gustaría hacer referencia a algunas nociones básicas de violencia sexual, de violencia político-sexual y de las obligaciones que tiene el Estado al respecto. En primer lugar, por violencia política entendemos todo acto de violencia institucional que impide o castiga la expresión política de las personas, como el derecho a postular a cargos de elección popular y ocupar cargos públicos, votar o bien el derecho a la protesta social en función de los derechos a la libertad de expresión y la libertad y el derecho a reunión consagrados en instrumentos internacionales y en nuestra propia Constitución. Cuando la violencia política conlleva además elementos de tipo sexual, hablamos de violencia político-sexual. Y aquí hay que recalcar además lo que ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto. Por violencia sexual entiende cualquier acto de naturaleza sexual que se cometa contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, puede incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno. Además, según estándares internacionales de derechos humanos, la propia violencia sexual se utiliza tanto en conflictos armados, como lo han señalado variados organismos internacionales, como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como tribunales penales internacionales al respecto. Muchas gracias. Tanto el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, como el Tribunal Penal Internacional para Ruanda o el Tribunal Especial para Sierra Leona. Y además, la violencia sexual se utiliza en contextos de manifestación social para humillar a la contraparte y como medio de castigo, represión y desaprobación de los medios de protesta empleados por los manifestantes. La violencia sexual constituye un arma más en la represión de la protesta, junto a los gases lacrimógenos, y lo que busca además es dispersar la manifestación social y no cuestionar la autoridad del Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en esto y, de hecho, en el caso del año 2018 de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco versus México, señala expresamente:
La violencia sexual no tiene cabida y jamás se debe utilizar como una forma de control del orden público. Cuando el Estado además ejerce este tipo de violencia, esto tiene consecuencias que trascienden a la víctima, que afectan el entorno familiar y a la comunidad, utilizándose además como medio disuasivo de la protesta social. No podemos negar, y en base a lo que hemos visto, además a lo que hemos presenciado como asociación, a los relatos que nos han llegado, no podemos negar la dimensión sexual de la represión que sufren las mujeres y las disidencias sexuales de forma particular, con el fin de castigar, amedrentar y dejarles en claro cuál es su lugar. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones que tiene el Estado al respecto? En primer lugar, la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue ratificada por el Estado de Chile el año 90, establece la obligación de los Estados de respetar y garantizar sin discriminación los derechos establecidos en la propia Convención, dentro de los cuales establecen el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, específicamente el derecho más a que se respete la integridad física, psíquica y moral, y la prohibición absoluta de ser sometido o sometida a torturas, tratos crueles, inhumanos y o degradantes. Además establece el derecho a la honra, el reconocimiento de la dignidad, el derecho a la vida privada, que además comprende, según lo señala la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la vida sexual. Y también garantiza el derecho a la libertad de pensamiento, expresión y reunión. Hay que recalcar además que en función de la obligación de garantizar los derechos humanos, es deber de los Estados parte organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio de poder público de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, como lo ha dicho la Corte Interamericana desde el caso Velázquez Rodríguez el año 1988. Y esto incluye, y esto es relevante, la obligación de garantizar los derechos humanos incluye la obligación de eliminar todos los obstáculos que impiden que las personas disfruten efectivamente de los derechos que la propia Convención Americana establece. Además, en función también de esta obligación de garantizar, el Estado debe desarrollar prácticas, debe prevenir las violaciones a derechos humanos, debe investigar seriamente cuando llegan denuncias de esto y debe investigar no solo seriamente, sino además debe investigar de oficio. Además, debe identificar, procesar y sancionar a los responsables, debe reparar los daños producidos, debe restablecer el derecho si es posible y tiene además la obligación de establecer la verdad. A su vez, el Estado también ratificó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer el año 1996, que define la violencia como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, reconociendo además que esta violencia ejercida contra la mujer puede ser física, sexual y o psicológica, entre otros, que tiene lugar tanto en el ámbito doméstico, en el ámbito público o aquella que sea perpetrada y o tolerada por parte de agentes del Estado, sea cual sea el lugar en el que ocurra. En este marco, además, que los Estados, en función del artículo 7 de esta Convención, tienen el deber de condenar todas las formas de violencia contra la mujer y adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. Por otro lado, el Estado también ratificó la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, que establece la obligación de los Estados de prevenir y sancionar la tortura y lo que incluye además establecer la formación de todos los funcionarios y funcionarias que estén encargados de arrestar, custodiar, interrogar a las personas detenidas, información completa sobre la prohibición de la tortura, haciendo énfasis en que esta está prohibida y que también están prohibidos los tratos crueles, inhumanos y o degradantes. A su vez, la Convención, además, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y o degradantes, también ratificada por el Estado del año 1988, define tortura como todo acto por el cual se inflinja intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión o de castigarla por cualquier acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, intimidar, coaccionar a estas personas o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación.
cuando dichos dolores además o sufrimientos sean infligidos por funcionarios públicos u otras personas en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su conocimiento, consentimiento o aquiescencia. Y en este sentido, además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el caso del penal Miguel Castro Castro versus Perú del año 2006, ha señalado que los actos de violencia sexual pueden ser constitutivos de tortura. Asimismo, ha señalado en el caso J versus Perú, también del año 2013, que las amenazas y el peligro real de someter a una persona a lesiones físicas producen en determinadas circunstancias angustia moral de tal grado que puede constituir tortura psicológica. Y aquí cabe señalar además que el año 2018 el Comité contra la Tortura hizo una recomendación específica además al Estado de Chile, que consistía en investigar y sancionar la violencia sexual por parte de policías en contra de mujeres y adolescentes en el contexto de manifestaciones sociales. Por lo tanto, el Estado y las autoridades del Estado estaban al tanto de la violencia policial y el uso excesivo de la fuerza en contra de mujeres y adolescentes en el contexto de represión de la manifestación social, sin adoptar mayores medidas al respecto. Por otro lado, la Corte Interamericana además ha señalado, en el caso que mencionaba, el caso Atenco, que es el caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco versus México, que la violencia sexual no tiene cabida y jamás se debe utilizar como una forma de control del orden público por parte de los cuerpos de seguridad, sobre todo en un Estado que está obligado por la Convención Americana, por la Convención Belém do Pará y por la Convención Interamericana contra la Tortura a adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Además, hay que recordar que la prohibición de la tortura, según los mismos tratados mencionados y según también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no puede ser suspendida. La prohibición de la tortura es absoluta e inderogable, aún en circunstancias como estado de guerra, estado de sitio o estado de emergencia, como se señala también en el caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco. Asimismo, existen además obligaciones estatales que implican la necesidad de adoptar medidas de protección especial cuando estamos ante niños, niñas y adolescentes que se establecen en la Convención sobre los Derechos del Niño. Y ahora bien, además de contar con todo un corpus juris internacional que establece obligaciones internacionales para el Estado, la tortura, los apremios ilegítimos y los vejámenes se encuentran tipificados como delito en nuestro Código Penal. Y por otro lado, el año 2019 además actualizaron los protocolos de Carabineros que señalaban respecto además al registro de personas privadas de libertad, primero 4 obligaciones generales. En primer lugar, se recalca la posición de garante de los funcionarios del Estado, esto debido a la posición de indefensión en que se encuentran las personas privadas de libertad, quienes ante agentes del Estado siempre se van a encontrar en una situación de desigualdad. En segundo lugar, se considera que los funcionarios policiales deben tener un trato humano y justo hacia las personas privadas de libertad. El registro debe ser superficial y se establece la prohibición expresa de desnudar a las personas sometidas al registro. Asimismo, también recalca el protocolo de Carabineros prohibiciones específicas respecto a la prohibición expresa de la tortura, de los tratos inhumanos y los tratos degradantes. Ahora bien, hoy nuestra labor como asociación ha estado abocada a recibir denuncias, recopilar relatos de víctimas de violencia sexual y patrocinar estos casos ante tribunales en forma gratuita. ¿Qué hemos presenciado desde el 18 de octubre? Bueno, además de lo que hemos visto en colaboración con la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, como ABOFEM hemos recibido más de 115 denuncias. De estas, 43 ya se han materializado en querellas, 18 ya están interpuestas ante tribunales y otras están en estudio final para ser presentadas ante tribunales. Y 73 además fueron derivadas a otras instituciones por no corresponder a nuestra labor específica. La violencia que es relatada en estas denuncias se lleva a cabo en los lugares de detención, en las comisarías, en cuarteles de policías de investigación o en la vía pública. Hay que recordar también que
Este tipo de violencia tiene características especiales que implican que estemos, de hecho, ante una cifra oculta que no nos permite determinar en este momento, además, la verdadera magnitud y la verdadera cifra, en el fondo, de estas denuncias. Esto porque las víctimas de violencia sexual muchas veces se tardan en denunciar o nunca lo hacen también por miedo a represalias o por las amenazas que han recibido, o también porque muchas no saben que, por ejemplo, en una comisaría no te pueden desnudar. Por eso mismo también nuestra labor ha consistido en informar acerca de las conductas que están prohibidas para que denuncien efectivamente. Ahora, respecto a las comisarías, los principales actos que hemos recibido de primera fuente son desnudamientos forzados. Además, mientras permanecen desnudas, son obligadas a estar en cuclillas, hacer sentadillas, permanecer en posiciones incómodas, y esto puede ser por un periodo muy corto de tiempo o por un periodo prolongado. Además, revisión de genitales, tocaciones a los genitales, glúteos y o pechos. Golpes, burlas, humillaciones, miradas lascivas e insultos, que suelen además hacer referencia al hecho de que estaban protestando. No te gusta gritar ahora, además, no te gusta gritar, grita ahora. Además, hay amenazas de que van a continuar los golpes, hay amenazas de que van a ser violadas y amenazas de que van a ser asesinadas ellas o sus familias. Además, hemos visto también violencia contra población LGTBI, Q+, que va desde insultos y burlas, de hecho, por su expresión y su orientación de género, hasta encerrar a mujeres lesbianas en calabozos con hombres durante la noche, porque eres un niño o niña, entonces te vamos a encerrar con hombres, hasta violaciones en retenes de carabineros. Del total de víctimas que tenemos y que se expresan en las querellas, 7 mujeres se identifican como mujeres lesbianas, 8 corresponden a niños, niñas y adolescentes, 2 hombres, 6 mujeres, 2 adultos, además hombres heterosexuales que vivieron violencia sexual, y 26 mujeres. Esto además ocurre en todo Chile. Ocurre en Puerto Montt, en donde desnudaron a una estudiante en la entrada de la comisaría, donde llegaban, de hecho, las personas detenidas. Ocurre en Melipilla, en donde además de desnudar a una mujer de 19 años, la golpean en la vagina constantemente frente a vista de todos. Hacen lo mismo en la región metropolitana, en Puente Alto, en Providencia, en Maipú, Peñalolén, La Florida, Las Condes, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, Quinta Normal, también en Coquimbo, también en Rancagua, en Chillán, Concepción y Temuco, entre otras. Ya. Todos estos actos que acabamos de mencionar constituyen violaciones, tanto a la normativa interna como a tratados internacionales que han sido ratificados, además, por el Estado de Chile. Por lo tanto, ¿cuáles son nuestras conclusiones como ABOFEM? En primer lugar, porque además nosotras tenemos presencia a nivel nacional, desde Iquique también tenemos direcciones regionales de ABOFEM en muchas de las ciudades del país, y lo que hemos visto es que las conductas que hemos relatado son conductas que se repiten a lo largo de Chile. El hecho, además, de que este tipo de violencia esté presente en la gran mayoría de los casos de detenciones de mujeres y de disidencias sexuales a lo largo de todo el país, da cuenta de una práctica sistemática y de prácticas además profundamente arraigadas en las instituciones que son llamadas a proteger a la ciudadanía, y nos habla, de hecho, de la necesidad urgente de reestructurar la formación, estructura y atribuciones de estas instituciones. Nos preocupa además especialmente que la violencia sexual sigue ocurriendo. Estas son prácticas que se siguen repitiendo desde la dictadura, que se ocupaba como mecanismo de tortura, durante ya el retorno a la democracia en todas las manifestaciones estudiantiles, por ejemplo, lo vimos en el año 2011. Y es más, organismos, como mencioné brevemente, organismos internacionales como el Comité contra la Tortura, en el año 2018, el Comité CEDAW, el Comité de Derechos Humanos, todos han recomendado al Estado de Chile investigar y sancionar la violencia sexual por parte de las policías en contra de mujeres y adolescentes en el contexto de manifestaciones sociales. Por lo tanto, existe un conocimiento de que estos hechos estaban ocurriendo y siguen ocurriendo. En cuarto lugar, nada justifica la violencia sexual contra mujeres, niños, niñas y adolescentes.
nada justifica la tortura, nada justifica la violación a derechos humanos, como intentaron argumentar los representantes de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Quito, quienes utilizaron el contexto para negar que existía una violación a los derechos humanos, comprometiendo el honor de nuestro país. Nos preocupa además particularmente que si bien hemos iniciado acciones judiciales contra las y los funcionarios policiales y vamos a seguir interponiendo estas acciones, la violencia que hemos visto responde no solo a las actuaciones individuales de Carabineros, sino a una estructura y a una autoridad política que valida el actuar de Carabineros y que además señala que estamos en guerra. Los actos de la administración del presidente Piñera, tal como se ha demostrado, tal por lo que yo les he relatado, como por otros organismos internacionales, constituyen infracciones graves a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile, tal como lo han demostrado los informes y declaraciones de organismos internacionales tales como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch, como las declaraciones que ha hecho el Alto Comisionado de Naciones Unidas o la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que no fueron capaces de prevenir las violaciones y no fueron capaces de hacer cesar estas violaciones desde que empezaron a ocurrir. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora directora ejecutiva de ABUFEM, Sí. doña. ¿Usted se va a referir también a? Ok, le ofrezco la palabra a la señora entonces Bárbara Sepúlveda. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Muy buenos días, la honorable comisión. Yo muy brevemente solo quisiera agradecer la oportunidad de poder referirnos a la violencia sexual de que han sido sujetos mujeres, niñas, adolescentes y población LGBTI, y hombres también, ¿cierto? Como mencionaba nuestra directora de Derechos Humanos, que además es abogada experta en la materia, y hoy día lo que nosotras venimos a relatar es una situación que es muy grave. Es muy grave y además nosotras hemos reflexionado bastante al respecto últimamente porque a pesar de su gravedad no se ha tomado el peso necesario que corresponde a este tipo de violencia. Desde que no aparece en los medios de comunicación, desde que incluso en otros organismos de derechos humanos o defensores también de los derechos de los manifestantes, hemos visto que incluso nos dedican un párrafo, una línea, además hay violencia sexual. Pero la violencia sexual hoy día, cometida en Chile, da para escribir un libro, presidente. Nosotras presentamos un informe ante organismos internacionales de derechos humanos que era bastante extenso y eso es bastante preocupante. Y yo quería agradecerle esta oportunidad precisamente porque hemos intentado exponer esto en el Congreso anteriormente. De hecho, la última vez que lo intentamos, 3 diputados se levantaron de la sala donde iba a sesionar la Comisión de Equidad de Género de la Cámara y le quitaron el quórum. Ni siquiera la ministra, que sabía que nosotras íbamos a exponer con otra organización, incluso Carabineros de Chile, también no llegó a la sesión, lo cual a nosotras nos preocupa, porque significa que de alguna forma no se le toma el peso suficiente a lo que está pasando. Y eso no es posible, señor presidente, en un Estado de Derecho, porque esto es una violencia específica que nosotros le estamos mostrando con mucho dolor, con mucho pesar. No ha sido un trabajo fácil para nadie. Nuestras abogadas, todas voluntarias además, están llevando casos que son de una crueldad tal que les afecta incluso a ellas psicológicamente. Nuestras mismas abogadas en otras regiones han sido perseguidas por policías de civil. Y esto por una labor que estamos cumpliendo con la total convicción de que hay una vocación detrás de esto. Somos abogadas feministas y queremos ayudar a esas personas que hoy día son víctimas de una violencia sexual que no es común y corriente. No estamos hablando de personas que por su líbido incontrolable, que por su falta de control de impulsos agreden a mujeres, a niñas, adolescentes y a personas de la diversidad sexual. No. Estamos hablando de agentes del Estado, de funcionarios públicos, que deben no solo velar por cumplir un rol de probidad ante cualquier situación, sino que además lo ejercen de la mano de un poder
que es totalmente jerárquico y en algunos casos incluso es absoluto frente a sus víctimas. Son víctimas especialmente dañadas. Nosotras tratamos de no revictimizarlas y por eso no exponemos los relatos públicamente, pero no tenemos ningún problema en hacerle llegar a usted, presidente, por su intermedio a todos los diputados de la comisión, los informes de derechos humanos que contienen los relatos más graves respecto de estas situaciones donde hay menores de edad que hoy día tienen miedo de salir de sus casas por lo que les sucedió. Y por eso, presidente, además agradezco la atención que pusieron respecto de la exposición que mi compañera con tanto ahínco también preparó, con su especialidad además en derechos humanos y además la especificidad que nos corresponde, ¿cierto?, que es los derechos humanos de las mujeres, niñas, adolescentes y la diversidad sexual. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradezco a la encargada de Derechos Humanos de la Asociación de Abogadas Feministas, la señora Camila Troncoso, y a la directora ejecutiva de ABOFEM, a la señora Bárbara Sepúlveda. Ofrezco la palabra a los señores diputados para una pregunta. Diputado Boris Barrera. Bueno, a través de su intermedio, señor presidente, quiero darle las gracias a la expositora. La verdad es que para nosotros principalmente era súper importante su testimonio. Y de todos los que han pasado por aquí, porque hemos invitado organizaciones de derechos humanos, la Defensoría de la Niñez también para que nos hablara de la violación a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, y obviamente era importante también la mirada desde el punto de vista de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos de las mujeres y de la diversidad sexual. Quería preguntarle, antes que se me olvide, si pueden dejarla su presentación o enviarla por correo al secretario. Y también me gustaría, señor presidente, que pudieran aportarnos con algunos casos que pueden resultar para usted importantes que nosotros conociéramos. Eso como primera cosa. Segundo, preguntarles cómo se ha desarrollado su trabajo cuando han ido a observar, cuando han ido a las comisarías, han tenido facilidades para ver a los detenidos, a las detenidas, para conseguir el listado de los detenidos y las detenidas, como resultado, cómo ha sido el trato además, aparte de las facilidades, cómo ha sido el trato. Hablaban también de que habían habido violaciones. Esas violaciones fueron de parte de Carabineros, de la fuerza policial. Las violaciones a los detenidos fueron cuando las metieron en calabozo con otros detenidos. Eso me gustaría que lo pudieran especificar. Y lo otro, ¿en qué contexto han sido estas detenciones y estas violaciones? Porque, por ejemplo, aquí han venido a exponer a algunas personas y hablarnos de los saqueos, de la quema del metro, que yo sé de que eso ha sucedido, pero quiero saber si las personas que han sufrido esa violencia política sexual han sido personas que han estado en los saqueos, personas que han estado en la quema del metro o personas que se han estado manifestando en una marcha o en la Plaza de la Dignidad, o el contexto. Y eso, presidente. Muchas gracias, diputado Boris Barrera. ¿Prefiere contestar de inmediato o hacemos más preguntas? Pues, claro, tiene la palabra, no sé, la que quiera responder. Doña Bárbara, adelante. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Al diputado Boris Barrera, bueno, efectivamente, yo supongo que otras organizaciones ya han mencionado el problema, la obstrucción en el acceso a los registros de detenidos. Esto es algo que ha sido común para todas las organizaciones que hemos estado visitando las comisarías y los cuarteles de la PDI también. Respecto de eso, nosotras sí interpusimos 2 recursos de protección, uno en la Corte de Apelaciones San Miguel y otro en la Corte de Santiago, respecto de las comisarías en las cuales tuvimos mayores problemas.
Esos recursos siguen en tramitación. Ya en los últimos días se empezaron a recibir los informes de Carabineros de Chile y está pronta su resolución. Sin embargo, yo creo que es importante señalar que esta obstrucción no solo sucedió durante el estado de emergencia y durante el toque de queda, sino es algo que sigue sucediendo en algunas comisarías tienen mayor recelo respecto de entregar los registros de detenidos, a pesar de que nosotros ya tenemos una resolución del comandante de Carabineros que se encarga de los asuntos de transparencia, que nos autoriza, que de hecho dice no requieren autorización para acceder a los registros detenidos, porque de hecho este es un registro público, tal como lo establece la Constitución. No sé si con eso aclaro su duda. Adelante. Muchas gracias, presidente. Respecto al contexto en el que se han producido todas las violaciones y todos los relatos que hemos recibido, la mayoría es en manifestaciones tanto en Plaza Dignidad, manifestaciones en Tobalaba, manifestaciones en Maipú, en distintas comunas. De hecho, las querellas que presentamos relatan el contexto en el cual se producen estas manifestaciones. También, por otro lado, tenemos algunas víctimas que, si bien no habían estado involucradas en saqueo, sí fueron detenidas cuando iban pasando, en el fondo, fuera de los lugares, y fueron detenidas. Entonces, hay de todo, pero principalmente es en contexto de manifestación social. Y respecto a las violaciones, efectivamente han sido por agentes del Estado de los relatos que hemos recibido. Muchas gracias. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a los señores diputados. Diputada Sofía, sí, tiene la palabra. Buenos días a Camila, Bárbara, muchas gracias por estar acá. Lamentablemente había un taco increíble, así que no alcancé a escuchar todo. Encuentro súper bueno lo que ustedes hacen. Como mujer también condeno todo acto de violencia sexual hacia las mujeres y, bueno, en general hacia todos, ¿ya? En tema de lo que ustedes hacen, que lo hacen en forma voluntaria, de defender a las mujeres, bueno, niñas también y adolescentes que han tenido abusos, ¿han tenido contacto con mujeres con otro tipo de agresión que no sea sexual o solamente se han abocado al tema sexual? Y dentro de eso, ayer creo que fue, ayer estuvo el general de Carabineros y él nos habló de 152 mujeres lesionadas de Carabineros. ¿Ustedes también tienen contacto con ellas? Les consulto porque me imagino que también, y no me imagino, les voy a consultar. En tema de niñas y adolescentes, ¿han tenido contacto con la Defensora de la Niñez o con la Subsecretaría de Infancia? Me gustaría saber bien esos procedimientos. Eso quería saber. Gracias. ¿Prefieren contestar ahora? Sí. Adelante, doña Bárbara. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio. A la diputada. Sí, efectivamente, nosotras sí hemos derivado casos a la Defensoría de la Niñez, algunos para su conocimiento, porque además la Defensoría, así como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, lleva un registro. Es muy importante realizar esos catastros. Por lo tanto, nosotras sí informamos y colaboramos. Hay una red colaborativa también en organizaciones sociales que hoy día están trabajando a propósito de la Defensoría de la Universidad de Chile, donde nosotros también colaboramos. Nuestra atención, nuestro voluntariado es respecto de las víctimas de agresiones perpetradas por agentes del Estado. Esa es nuestra especificidad. Por lo tanto, no tenemos contactos con carabineras lesionadas, ni policías de investigación lesionadas, ni militares mujeres. Sí, además, porque nosotras trabajamos también en base a las denuncias que nos llegan. Son las propias mujeres las que se contactan con nosotras a través sea de correo electrónico, sea directamente. Entonces, claro, ellas son las que nos contactan. Y respecto a la otra pregunta, efectivamente también tenemos mujeres que han sido víctimas no de violencia sexual, sino de otro tipo de tortura, de lesiones, etcétera. Sí. Okay. Eso, de todas maneras, cuando les enviemos además la información, eso va a estar detallado. Por supuesto. Adelante, diputada. Eso, bueno, y también quiero hacerte una pregunta como abogada, yo no soy abogado. En términos de la acusación constitucional hacia el presidente de la República, ¿ustedes consideran que es hacia la persona, que está bien fundamentada hacia la persona? ¿Y cuáles serían los hechos
de los cuales él estaría infringiendo la Constitución en términos legales. Gracias. Abogada Bárbara. Sí, presidente, por su intermedio. La responsabilidad del presidente de la República en los hechos de violaciones de derechos humanos no es una responsabilidad personal, es una responsabilidad de acuerdo a su investidura. Es una responsabilidad constitucional de carácter jurídico-político. Eso, si bien yo sé que aquí han existido algunos profesores, han venido a exponer algunos profesores constitucionalistas que algunos se inclinan porque sea una responsabilidad solo jurídica, otros que es solo política. La verdad es que yo comparto la tesis de profesores como Francisco Zúñiga. Establecen que esta es una responsabilidad de carácter mixto. ¿Y por qué? No solo porque quienes conocen de las acusaciones son las cámaras y por lo tanto son entes políticos, sino que además esto sigue una tradición jurídica desde la primera acusación constitucional a un presidente, que fue el presidente Ramón Vicuña. Desde ahí en adelante también la tesis que se va tejiendo en la doctrina constitucional se parece mucho al impeachment norteamericano. Sin embargo, nosotros no le llamamos de esa forma, no nos referimos como juicio político a una responsabilidad constitucional del presidente. Sin embargo, aquí hay motivos tanto, creo yo, de acción como omisión por parte de actos que el presidente pudo haber realizado, por ejemplo, para detener las violaciones de derechos humanos, en este caso en específico, por ejemplo, desde que supimos la primera violación a una persona por parte de agentes del Estado, que fue, de hecho, creo que la primera que se hizo pública fue a un hombre, me parece que el primero fue heterosexual, y desde ahí en adelante, bueno, nosotros ya teníamos antecedentes previos. Estos antecedentes son de público conocimiento, llegan a las entidades públicas, da cuenta de ellos el Instituto Nacional de Derechos Humanos, interpone querellas, sin embargo, no se pone fin, pudiendo hacerlo. Me parece que en el caso de los perdigones es lo que ilustra también mucho mejor, porque desde un primer momento, o sea, no necesitábamos quizás recibir un informe para entender que los perdigones estaban penetrando la piel de las personas, en algunos casos los músculos o simplemente destruyendo órganos del cuerpo como los ojos. O sea, evidentemente ahí esos balines no eran de goma. Sin embargo, luego los cuestionamientos que existen respecto de la veracidad de estos informes, la no aceptación de una responsabilidad que recae directamente en su investidura. En este sentido, también respecto de la acusación en particular y por los hechos del artículo 52, número 2, letra A, me parece que ahí también existe un sometimiento hoy día quizá a el Estado de Chile a una situación de cuestionamiento internacional que es bastante importante. Si bien eso no es algo que la doctrina esté zanjado, no, los profesores constitucionalistas no se han puesto de acuerdo en qué significa el honor del país, el honor del Estado, el honor de la República. Sin embargo, el profesor Verdugo ha señalado que en esta materia, si me permite, en esta materia además se afecta gravemente el honor de la nación cuando se pone en tela de juicio, se disminuye la reputación, la imagen y el buen nombre de la nación ante la comunidad internacional por acciones o omisiones culpables que afectan el respeto y cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales, entre ellas el respeto y promoción de los derechos humanos. Me parece que ahí el profesor Verdugo toca un punto bastante sensible y creo yo además que respalda en este caso la acusación constitucional a propósito de todo lo que además ha expuesto mi compañera con el detalle y el conocimiento de que hoy día Chile ha faltado en sus obligaciones internacionales, ha además puesto al Estado de Chile en una imagen bastante deteriorada ante la comunidad internacional, tanto así que países además deciden no asistir a encuentros que se iban a dar cuenta aquí en Chile, como en la PEC. Me parece que en ese sentido
sí es procedente la acusación constitucional contra el presidente Piñera, especialmente por su responsabilidad en la comisión de las violaciones de derechos humanos que realizan los agentes del Estado contra civiles. Gracias. Yo tengo una pregunta, pero le cedo la palabra a don Gastón von Mühlberg. Gracias, presidente. Saludar a las invitadas porque, bueno, llegar acá con el taco que hay afuera es... Sí. Prefiero Valparaíso. A ver, ya que están, mi colega preguntó por la acusación constitucional. Yo quiero hacerle algunas preguntas respecto que la acusación constitucional solo puede proceder por actos que son de su administración, es decir, por actos que le sean personalmente imputables y no atribuibles a terceros, mientras que los actos deben ser por responsabilidad personal y directa y no por acusaciones de delitos contra terceros que están siendo investigados por las instancias correspondientes. Todos los reproches a los acusadores se fundan en presuntas omisiones que tampoco han ocurrido en este caso. Desde el punto de vista del capítulo primero, me estoy refiriendo al nivel de acusación, porque eso es lo que nos tiene aquí convocados, no apreciaciones que cualquiera puede tener. Me gustaría que pueda precisar cuáles son los actos del presidente de la República que infringen la Constitución y violan los derechos humanos, porque eso son actos personalísimos. Respecto, te comentó otras acusaciones internacionales, acusaciones constitucionales de otros presidentes, pero habían otras constituciones, por lo tanto estamos hablando de cosas diferentes. Estamos hablando de la Constitución actual. Y respecto al segundo punto que usted también tocó, del derecho, digamos, de haber comprometido el honor, la acusación no menciona, estoy hablando del libelo acusatorio, no menciona ningún acto de la administración del presidente de la República que cumpla con la causal que establece la Constitución. La cancelación de la PEC y la COP25 no tenía un efecto negativo en el honor de la nación. En primer lugar, la decisión se encontraba plenamente justificada, considerando la necesidad de restaurar el orden público y priorizar la agenda social. Y en segundo lugar, la cancelación de estos eventos ha recibido el total apoyo de las diversas autoridades nacionales e internacionales, incluyendo la directora de APEC y la vicepresidenta de la Comisión Europea. En especial se destaca el apoyo recibido por el presidente del gobierno español, su excelencia Pedro Sánchez, quien ofreció la ciudad de Madrid para realizar la COP25, manteniendo Chile la presidencia, la sigue manteniendo, de la COP hasta diciembre del año 2020. Ninguna de las declaraciones que se mencionan en la acusación han comprometido el honor de la nación, ni se refieren a afirmaciones de otros gobiernos. Por el contrario, el gobierno de Chile sí ha recibido el apoyo de los jefes de Estado, del Foro para el Progreso de América Latina del Sur, del secretario general de la OEA, del ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, entre otras autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso me gustaría que andara mucho más, porque en el fondo no me queda claro respecto a haber comprometido el honor cuando en estos momentos todavía seguimos presidiendo la COP. O sea, en el fondo, en el libelo, estoy hablando del libelo acusatorio, no presunciones mías ni algunas estimaciones, sino que tengo que ceñirme a cómo se está acusando al presidente de la República, cuáles fueron los fundamentos que ocuparon el libelo, y a eso es lo que nos tenemos que abocar en esta comisión. Gracias. Quiero hacer notar que, bueno, la presentación de las invitadas se refería a un tema no, digamos, específico, que era ciertas violaciones a derechos, sobre todo de la mujer, ¿no es cierto? Y ellos no vienen como expertas constitucionalistas, entonces, si no desean responder estas preguntas, no. Claro, es que fue hecha una pregunta, entonces no las quiero someter a una pregunta a la cual no tienen que responder como... No sé si el diputado Boris Barrera... Sí, quería hacer la misma precisión, presidente. La verdad es que ella respondió la pregunta que le hizo la diputada a través de su intermedio, que es
es una respuesta de su opinión, pero no vienen a defender la acusación constitucional. Ellas vienen a exponer sobre los casos derivados de su trabajo, que en este caso tienen que ver con la violación a los derechos humanos hacia las mujeres. Así es que, como decía el presidente, están en libertad de responder de acuerdo a la opinión de ustedes, sí o no, porque en el fondo no vienen a defender la acusación. ¿Ya? Sí, diputado Gastón Fomil. Sí, yo pregunté eso porque me pareció que al final de la exposición de Camila, ¿no? Camila y Bárbara. Camila. Es que si la mira de su Bueno, a mí invitadas para que no haya... al final se refirió en la exposición diciendo que ella está de acuerdo con la acusación. Entonces se está refiriendo a la Constitución, sí, no, por a la acusación pero constitucional. fue una opinión que ella expresó. Por eso, como abogada, digamos. ¿Abogados? ¿Las dos son abogadas? Ya. Como abogada, entonces por eso... Pero tiene la libertad de responder. Si quiere no responde, yo no tengo ningún problema si quiere responder. Pero yo también tengo una pregunta. Esa apreciación me puso un poco la vara para que yo preguntara, digamos. Ok. Tienen la palabra si usted desea responder, y si no, quiero hacerle una última pregunta antes de... Muchas gracias, presidente, por su intermedio. No tengo ningún problema con responder las preguntas del diputado. Adelante. Sí, de hecho nuestra exposición versa respecto de las violaciones específicas a los derechos humanos de las mujeres, niños, adolescentes y personas de la diversidad sexual. De todas maneras, yo emití una opinión a propósito de la pregunta de la diputada, que me hiciera por su intermedio. Yo entiendo cuál es, en el fondo, la pregunta del diputado cuando él dice, bueno, que aquí se refiere a actos y que puedan involucrar o no involucrar el honor. Ahí hay dos cuestiones que creo yo que hay que separar. En primer lugar, hay que tener en consideración que en nuestra Constitución del 80 tiene un régimen hiperpresidencialista que lamentablemente pone sobre el presidente de la República no solo mayores atribuciones y facultades, sino que además un peso mayor en el caso de también de cuál es el efecto que producen sus acciones u omisiones en el ámbito internacional. Cuando nos referimos específicamente a acciones que el presidente puede tomar, y que de hecho cuando yo digo que no toma, por ejemplo, está la atribución exclusiva de remover a los altos mandos en el caso de que y que presidentes ya lo han hecho sin necesidad de que tengan una acusación constitucional en su contra. En el caso de que puedan ver que estos han ejercido de forma excesiva la fuerza, especialmente la fuerza pública, lo vimos en también movilizaciones de años anteriores, cómo se removió también al general director de Carabineros de Chile en una oportunidad. Es decir, el presidente tiene herramientas para poder restablecer el orden público y además someter al poder civil que así corresponde en materia constitucional, que se deben sujetar las fuerzas de orden público y las Fuerzas Armadas también. Podría hacerlo, no lo hizo y en ese sentido incurre en una responsabilidad. De todas maneras, cuando nos referimos al honor de la nación, diputado, por su intermedio, como yo bien mencioné, esto no es algo que esté muy desarrollado en la doctrina, o de hecho, cuando se ha desarrollado, no necesariamente se llegó a un consenso, alguien que pudiese decir, bueno, esta es la última opinión o esta es la opinión que zanja el problema. Que de hecho yo cito al profesor Verdugo porque él se refiere precisamente a que el honor de la nación es un elemento subjetivo. Y por lo tanto, además, el profesor dice, desde un punto de vista subjetivo, dice relación con la autoestima, la valoración que tenemos de nosotros mismos en cuanto nación respecto del respeto de nuestro ordenamiento jurídico, político, de los valores y principios en que ésta se basa. Es decir, además entendiendo que hoy día la comunidad internacional es algo muchísimo más complejo que simplemente un país o un Estado determinado emitiendo una opinión. La comunidad internacional no solo está compuesta por los Estados, sino también por los organismos internacionales, en este caso
de derechos humanos, que son sistemas a los cuales nosotros adscribimos. Yo quisiera recordar un episodio que lamentablemente presenció nuestra directora de Derechos Humanos cuando ella fue a exponer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto al Estado de Chile. En ese episodio, que se hizo muy famoso además por las palabras tan llenas de pasión de la defensora de la niñez, palabras que además nosotras compartimos, en ese momento además la defensora reacciona a una situación bien particular que tiene que ver con quienes eran los representantes del Estado de Chile y que ella dice incurren en una falta a la verdad. Eso efectivamente es así. Y bueno, es preocupante pensar, cuando nosotros además respetamos el sistema interamericano de derechos humanos, ratificamos los tratados, adscribimos también al sistema universal de derechos humanos. Es decir, Chile está presente, además Chile tiene una posición. Chile no es un país, bueno, hasta ahora, que tuviese una mala imagen en el extranjero. Y yo creo que nadie podría negar que hoy día esa imagen está puesta en juicio. Y se debe también quizás porque también los representantes incluso que el presidente envía a esta comisión mienten en una situación en que estábamos comentando, exponiendo cuáles eran las situaciones específicas en que habían incurrido los agentes del Estado. Yo creo que si un representante del presidente de la República en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se toma la libertad para además comprometer la imagen no solo del presidente, sino además de todo el Estado de Chile, faltando a la verdad, como dice la defensora de la niñez, creo que uno podría pensar que ahí hay un cuestionamiento de nuestro honor como nación, que, como le repito, es un factor subjetivo y que hoy día los constitucionalistas no van a estar de acuerdo. Creo que hoy día quizá es el momento más interesante para conversar respecto de estos temas y los constitucionalistas además estamos también muy preocupados de resolver algunos, o por lo menos llegar a algunas conclusiones sobre estos asuntos. Pero son cuestiones de teoría y de doctrina. Creo que habría que sujetarse a los hechos en este caso. Y en el libelo, señor diputado, sí, cuando comienza, de hecho, la acusación dice, nos vamos a referir a todos los hechos que van a, en el fondo, van a justificar la idea de que esta acusación debe ser admitida por ambos, además, no por solo las faltas constitucionales del presidente, sino que incluso también dice, cuando se pone en juicio el honor. Es decir, es por ambos requisitos para su procedencia, no lo hace excluyente. Por eso yo me referí a uno de ellos y en el caso de sus atribuciones constitucionales exclusivas, de hecho, del presidente de la República, sí yo podría nombrar, por ejemplo, la remoción de estos altos mandos, que es la cual él pudo haber incurrido y no lo hace. Muchas gracias. Yo quiero hacerle una pregunta. Evidentemente que lo que denuncia la institución que ustedes representan no puede ser admitida en ningún protocolo ni ninguna forma de el uso legítimo de la fuerza para el control público. La pregunta es la siguiente, o sea, si se admite de que hay una frecuencia que puede ser considerada generalizada por haberse repetido en muchas partes diferentes, la observación de que esto ni siquiera con el uso de la fuerza legítima que tiene, la democracia, la república, ¿no es cierto?, que puede llegar incluso al uso de armas de fuego por parte de la policía en caso de un peligro letal, ¿no es cierto?, definido, y no en manifestaciones públicas, sino que en el delito. Yo tengo mucho interés en saber si ustedes consideran de que esto es malos protocolos o prácticas consuetudinarias que no han sido modificadas y que requieren una reestructuración conceptual, formativa, porque, claro, hay algunos que lo atribuyen al hecho simplemente de la institución y, bueno, todos hemos conocido también el trabajo
como médico, 40 años trabajando como carabinero en la posta, donde jamás vi algo así, y al contrario vi una actitud muy digamos, cercana al diálogo, incluso con los delincuentes, o sea, cuando había que contenerlos, etcétera. Entonces, conceptualmente, para ustedes es un tema de protocolos, es un tema de prácticas constitucionarias, es un tema de reestructuración. ¿Cuál sería el enfoque que ustedes le darían al respecto? Bueno, muchas gracias, presidente, por su pregunta. Efectivamente, creemos que hay que revisar los protocolos, pero aún con las partes de los protocolos que están acordes a los estándares internacionales, por ejemplo, de todas maneras vemos estas prácticas que son vulneratorias de esto. Es decir, que un protocolo establezca expresamente que no se puede desnudar a las personas que están siendo detenidas, pero que la práctica que vemos en el 95% de nuestros casos sea que desnudan precisamente a las mujeres en comisarías, nos habla de prácticas que están arraigadas en las instituciones. Y es relevante aquí que son prácticas además que no solo ocurren ahora, no solo ocurren con el estallido de octubre, sino que son prácticas que hemos visto en todas las manifestaciones, por ejemplo, las manifestaciones estudiantiles del 2011. Ahí habían denuncias exactamente de estas mismas prácticas. Entonces, y que son también, y que si lo llevamos un poco más atrás, vienen de dictadura, etcétera. Entonces, nosotras creemos que efectivamente aquí hay que reestructurar esta institución, que hay temas de formación que hay que ver, de formación, de fiscalización, porque son prácticas que vemos en todo Chile y en muchas comisarías. Entonces, no es que sea el exceso de una persona o una persona que no respetó el protocolo, sino que son prácticas que efectivamente están arraigadas en la institución. Y eso es lo que nos preocupa, de hecho. Ok, muchas gracias. Muy bien, pues. Muchas gracias. Agradezco mucho a la Asociación de Abogadas Feministas, a la señora Camila Troncosa y a la directora ejecutiva de ABOFEM, a la señora Bárbara Sepúlveda, por su presentación. Muchas gracias. Suspendemos por 2 minutos para pasar a la siguiente invitada. Gracias. Bien, continuando con la orden del día, invito a pasar al profesor de Derecho Internacional, el señor Milenko Bertrán Galindo. Adelante, profesor. ¿Estamos en directo? Lo invito a que encienda. Exactamente. Para efectos de la grabación, le solicito que diga su nombre y su cargo, profesor. Muchas gracias, presidente. Mi nombre es Milenko Bertrán Galindo, soy académico de la Pontificia Universidad Católica, profesor de Derecho Internacional. A ver, un poquito más fuerte. ¿Se escucha ahí mejor? Ahí sí. Perfecto. Mi nombre es Milenko Bertrán Galindo, soy profesor de Derecho Internacional de la Universidad Católica de Chile. Adelante, tiene la palabra, profesor. Muchas gracias, agradezco a usted, presidente, y mediante suyo al resto de la comisión por la invitación. Y de alguna manera entiendo que se me ha invitado a exponer, mi opinión en términos de mi calidad de experto en Derecho Internacional respecto a los méritos de esta acusación constitucional. En ese sentido, aunque se ha dicho muchas veces, pero entendiendo que la acusación constitucional tiene 2 elementos. Uno es, no verdad, la infracción constitucional por actos de la administración del presidente que se haya infringido abiertamente la Constitución y las leyes. Y la segunda, referida a que sus actos hayan comprometido gravemente el honor. Yo me referiré sobre todo a la primera de estas 2 cuestiones, porque la otra escapa a mi expertise. Voy a tratar de centrarme en un análisis más bien jurídico y justamente discutir la procedencia o no de esta
acusación constitucional y de la imputación personal que se le pueda hacer o no al presidente por los derechos humanos que se han señalado violados en términos justamente de estándares internacionales. Hay un punto de partida que me parece que es importante dejar en claro, y es que tanto los hechos que se han expuesto en la acusación como en las distintas personas que han venido invitadas a esta comisión, así como en los mismos informes internacionales de distintos grupos que han sido invitados a Chile como observadores, efectivamente se constatan un conjunto de hechos que van desde homicidios por agentes del Estado, abusos sexuales, violencia sexual, lesiones oculares y otro conjunto de situaciones que sí evidentemente configuran violaciones de derechos humanos. Y al respecto, y esto es importante, configuran violaciones de derechos humanos y constituirán responsabilidad internacional del Estado de Chile en caso de que no sean adecuadamente investigadas, sancionadas y reparadas las víctimas y se generen medidas para evitar su repetición. Esto es sumamente importante porque el sistema interamericano es un sistema, y cualquier sistema de derechos humanos es un sistema subsidiario, que establece que la responsabilidad internacional del Estado no opera solo por el hecho de que se genere la vulneración, sino porque efectivamente esa vulneración no pueda ser reparada dentro del propio Estado de Derecho. Y eso, como en mi exposición se explicará, creo que es un aspecto especialmente relevante. Estas obligaciones de derechos humanos del Estado, como bien se sabe, ¿no es verdad?, abarcan dos ámbitos. Uno es el respeto y otro es la garantía de derechos. Y por garantía de derechos se entiende un conjunto de obligaciones que van desde prevenir razonablemente la producción de futuras violaciones de derechos humanos, no cometer directamente violaciones de derechos humanos y, en caso de que estas violaciones a derechos humanos se hayan cometido, como se ha dicho, generar los mecanismos y la respuesta institucional suficiente de investigación, reparación a las víctimas y medidas que aseguren su no repetición. Chile, como se ha mencionado a lo largo de las distintas exposiciones, efectivamente ha ratificado una enormidad de tratados internacionales en materia de derechos humanos, tratados que además no están en discusión de su rango constitucional, y que tienen efectivamente estándares muy altos de exigencia respecto a las obligaciones que el Estado tiene que cumplir en materia de derechos humanos. Y en ese sentido, no hay ninguna sorpresa en decir que durante todos los gobiernos se han generado violaciones de derechos humanos. Tanto así que, de hecho, hay causas en el sistema interamericano que han llegado durante todos los gobiernos de democracia, e incluso se podría decir que han habido situaciones de carácter generalizado que varios gobiernos no han resuelto, sobre todo pensando en la situación de los niños del Sename y la situación de las cárceles. En ese sentido, es muy importante entender que la violación de un derecho humano es imputable en primer término al agente particular que comete esa violación. Y efectivamente, esa violación se puede elevar en la cadena de autoridad. ¿Cuándo? Cuando la persona que es la autoridad o haya ordenado directamente o haya consentido en ese crimen o, conociendo del crimen, no haya puesto las medidas para evitarlo o no ponga las medidas para que se investigue, se sancione, se repare, dentro de las competencias que esa autoridad tenga. En ese sentido, es mi parecer, desde el derecho internacional, por las razones que explicaré, que los hechos que acá se señalan que son violaciones de derechos humanos, tienen muchas que ser probadas en términos de responsabilidad criminal de la persona en concreto que la cometió, pero situaciones que se describen constituyen violaciones de derechos humanos, a mi parecer no son situaciones que puedan ser imputadas a la autoridad del presidente de la República. Y la razón de ello es justamente las razones que voy a pasar a exponer en términos de que no son imputables para dar pie a una acusación constitucional contra el presidente de la República. De partida y en términos más generales, la opinión sobre la actuación correcta o incorrecta, suficiente o no del Estado en esta crisis es algo que va a tener una primera sanción, no en un sentido
negativo, en un sentido de revisión por la democracia. El voto es el elemento fiscalizador de la actuación del Ejecutivo. En Chile, además, por lo mismo tenemos elecciones bastante periódicas y la población es la que evalúa la actuación del Ejecutivo que democráticamente han elegido. Es efectivo que la acusación constitucional también es un medio democrático de control del Ejecutivo y es parte del Estado del Derecho porque efectivamente también el presidente está sujeto al Estado del Derecho. Sin embargo, y lo que pretendo exponer es que en este caso concreto esa acusación constitucional, que además de última ratio, no procedería. No procedería en primera razón porque las acciones que han sido cometidas por otros agentes del Estado, en ningún elemento se explica en la acusación cómo serían imputables al presidente de la República. Y la falta de respuesta a estas violaciones, la falta de medidas de reparación, de investigación, no se puede juzgar hoy día. ¿Por qué? Porque es una situación en curso donde efectivamente hay muchas medidas que se han tomado. Pueden no ser suficientes, pero es una situación en progreso y por tanto hoy día evaluar la falta de reparación, investigación, constituiría un prejuzgamiento, porque esta es una situación que se podría evaluar y el Estado en Derecho permite evaluar más adelante. Tanto es así que la acusación constitucional como institución respecto al presidente permite que se le acuse después de terminado el mandato, en términos de que ciertas situaciones, no estoy aquí calificando situación en particular, pero ciertas situaciones uno puede, después de cumplir un mandato, decir efectivamente se tomaron o no las medidas que dentro de sus atribuciones estaban disponibles. Hoy día me parece que eso constituiría un prejuicio y por otras razones que voy a exponer, incluso me parece que es un acto que debilita la democracia en vez de darle mayor fuerza en este momento de crisis también institucional generalizada. En lo específico, en el nivel acusatorio se sostiene que la responsabilidad del presidente vendría de tres situaciones. Una que es la más definida porque es la que de alguna manera se expresa en términos textuales, que es que el presidente hubiera, por una parte, justificado, amparado y consentido en la violación de derechos humanos por parte de agentes de fuerza de orden y por fuerzas armadas, tanto en el estado de emergencia como con posterioridad. La segunda de las situaciones se refiere, y que es una situación que no se expresa de forma específica, pero se deja entrever que el presidente hubiese también incurrido en violación de tratados internacionales al decretar y mantener el estado de emergencia porque no se hubiera adecuado los estándares internacionales respecto a la regulación de esta institución. Y la tercera situación es justamente que no se hubieran generado medidas para prevenir, reparar a las víctimas y también establecer la verdad y la justicia respecto a las vulneraciones que hoy día se denuncian. Reiterando, sin cuestionar que han habido violaciones de derechos humanos y que de hecho los instrumentos internacionales así lo han expresado, en ellos mismos, en ninguno. De hecho, si incluso uno va al informe de Amnistía Internacional en su revisión, en ninguno se le imputa al presidente de la República ningún tipo de acto que uno pudiese considerar constitutivo, al menos de el consentimiento de las violaciones de derechos humanos. Ya voy a tratar las otras dos causales. En ese sentido, me parece que la falta de prueba es un elemento especialmente relevante en esta consideración, porque, y acá hay un elemento que me ha parecido que ha faltado en la discusión. Este juicio, y hay la discusión constitucional que se mencionó en la muy buena exposición de las abogadas que me precedieron, la discusión de qué constituye un juicio político y si es jurídico o no jurídico. La verdad que al respecto no hay mucha discusión y me extraña que esa discusión esté presente. Bueno, puede ser en los constitucionalistas, pero yo como experto en Derecho Internacional vengo a exponer desde mi ámbito y la verdad que el sistema interamericano lo ha dicho claramente. Y el sistema interamericano lo que ha dicho, como voy a explicar, es que el juicio político
del legislativo a un presidente de la República es un juicio que tiene que cumplir con todos los requisitos del debido proceso. Como usted bien sabe, presidente, la Corte Interamericana es el órgano superior del sistema interamericano que, entre otras funciones, tiene la función de ser el intérprete autoritativo de la Convención Americana y de las demás normas del sistema. Esa función la ejerce no solo respecto a sentencias en casos concretos, sino que hay una atribución muy importante que es las opiniones consultivas, que es cuando aclaran justamente instituciones del sistema en su alcance y en su interpretación correcta. Y estas opiniones consultivas pueden surgir tanto porque Estados partes solicitan opinión sobre una materia o porque la propia Comisión Interamericana eleva una solicitud. Bueno, justamente el año 2017 la Comisión Interamericana elevó una solicitud a la Corte respecto a una opinión consultiva que debiese muy pronto ser publicada. Esta opinión sería la opinión 27 de la Corte sobre democracia y derechos humanos en contextos de juicios políticos. Ese es el título de la petición de la opinión consultiva presentada a la Corte el año 2017. En esa opinión, la Corte, antes de establecer su opinión, hace un conjunto de consultas con los estados, con la academia, con la sociedad civil, con la propia comisión. Y en esas respuestas que la comisión ha dado a la Corte respecto a este punto, la comisión distingue que en América Latina hay tres tipos de juicios políticos. Uno que ellos llaman el modelo legislativo, que sería en que justamente el poder legislativo ejerce un juicio respecto a una autoridad del Ejecutivo, un modelo judicial donde esta atribución está dada a los tribunales de justicia y un modelo mixto donde existen algunos países en la región donde hay un juicio político pero tiene que ser convalidado por los tribunales de justicia. Bueno, justamente respecto a los juicios políticos contra presidentes democrática o constitucionalmente electos, la Comisión dice que el criterio a seguir es el criterio que ha consolidado la propia jurisprudencia del sistema interamericano. ¿Y qué criterio es ese? Es aquel que las garantías procesales reconocidas en el artículo 8 de la Convención Americana y el artículo 18 de la Declaración Americana son derechos que obedecen a todo tipo de proceso. No solo, como originalmente se pensaba, en procesos penales, no solo respecto a juicios donde el juzgador sea un juez, sino a todo proceso donde un agente del Estado decida sobre derechos de personas y ejerza una actividad jurisdiccional de cualquier tipo. Y en este sentido, y lo dice de forma expresa y basándose en jurisprudencia, caso Tribunal Constitucional versus Perú, Maldonado versus Guatemala, caso Eduardo Rico en Argentina, en base a la interpretación que la Corte ha hecho, la Comisión concluye claramente que los juicios políticos, sobre todo respecto de presidentes democráticamente electos, cuando son ejercidos por el Poder Legislativo, tienen que cumplir estrictamente con las garantías del debido proceso y la Comisión destaca especialmente 5 garantías. La primera de ellas es el derecho a contar con una autoridad competente, independiente, imparcial como juzgador. Eso se mide en el fondo en un aspecto clave que es en que del juicio emane, digamos, que no hay una animosidad específica que lleva a no analizar los hechos. Una segunda cuestión es el derecho a defensa. Una tercera, el derecho a una cierta forma de recurrir a esas sanciones. Una cuarta, el derecho a contar con decisiones debidamente motivadas. Y la que aquí me parece relevante en la discusión que acá nos hace presente, es la presunción de inocencia. Efectivamente, la Comisión dice claramente respecto a juicios políticos realizados por el legislador, respecto a presidentes democráticamente electos, que estos juicios deben ser necesariamente consecuencia de una culpabilidad jurídica demostrada y no con base en criterios discrecionales, arbitrarios o prejuicios de la autoridad. En cuanto al principio de presunción de inocencia, la Comisión recuerda que la Corte ha indicado que esta aplica al acusado y que no es el acusado que debe mostrar que no ha cometido un delito, sino que el onus probandi es de quien acusa.
De esta forma, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no el acusado. Así, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece que ninguna persona puede ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad. Y este es un punto central, a mí me parece, en este caso, porque hemos dicho que hay 3 situaciones que se imputan como las causales para definir que han habido actos del presidente que han generado vulneración, infracción abierta, digamos, a la Constitución, abiertamente infracción a la Constitución en las leyes. Y la acusación central se refiere justamente, como hemos dicho, a haber consentido en violaciones de derechos humanos perpetradas por otros agentes del Estado. Y la verdad es que a mí, al menos de la revisión del nivel acusatorio, me fue imposible encontrar una situación, un ejemplo de un acto del presidente de la República que pudiese ser considerado como un acto que consintiese en la violación de derechos humanos. Estoy de acuerdo y que hay algunas expresiones que no han sido afortunadas y han situaciones que uno podrá estar no en su fuero interno de acuerdo en manejos que pueden haber existido. Pero desde el análisis jurídico es indudable que la acusación carece de toda prueba bajo este estándar probatorio que además se le pide, una prueba fehaciente de parte de quien acusa. Todo lo contrario, en mi parecer, el presidente de la República desde el primer día, con mayor o menor éxito, ha tratado de resguardar que, dada la situación país que existía, que era una situación de extrema gravedad, se resguardaron los derechos humanos, se modificaron los protocolos de carabineros, se señaló a los jefes de zona que tenían que cumplir con todas las normas de uso de fuerza letal. Han existido, todavía insuficientes a mi parecer, han existido mecanismos de reparación respecto, por ejemplo, a personas afectadas de daño ocular. Se han iniciado casi 500 procesos administrativos en Carabineros de Chile. Se ha dado acceso a los órganos de derechos humanos. El INDH lo ha dicho abiertamente. El presidente, desde que iba a decretar el estado de emergencia, llamó al director del INDH y le dijo que iba a hacer esto, y el acceso, al menos desde la autoridad, porque eso estamos hablando aquí. Acá no estamos negando que han habido violación de derechos humanos y que no se le ha negado el ingreso a algún funcionario. De hecho, del contexto de lo explicado, presumo que ha sido así. Pero la autoridad en ningún caso ha consentido en ello y, por el contrario, ha establecido y empleado, dentro de las circunstancias actuales, medios a su disposición para tratar de revertir esta situación. Y eso es algo que además está en curso, el acuerdo de paz social, medidas que tienen que ver con, y algo que es bien importante recalcar también, que lo han mencionado las abogadas que estuvieron antes, y en muchas instancias me ha tocado estos días conversar con muchos otros defensores de derechos humanos. Las situaciones que se han vivido, que acá se describen, son todas situaciones que efectivamente tienen patrones históricos, patrones de repetición arraigados, y que ningún gobierno ha sido todavía capaz de enfrentar. Al revés, esta situación, y creo en ese sentido también ver el lado positivo, como la posición de las abogadas, situaciones que en Chile son graves, la violencia sexual es real, y ningún gobierno ha podido todavía enfrentarla de manera consecuente, y por tanto estas situaciones no se produjeron desde el 18 de octubre, estas situaciones se han dado en mayor número en este contexto, y el Estado ha tomado medidas que antes no había tomado, y justamente la obligación del Estado es que, a la luz de todo esto hecho, a la luz de las realidades que han aparecido, que para el cuerpo político en su totalidad eran ignoradas o no eran valoradas en su suficiente tenor, tiene que tomar la responsabilidad de dar la respuesta. Y efectivamente, en ese sentido, el presidente de la República tiene una obligación, y su ejercicio y los 2 años y medio de cargo que democráticamente fue elegido para ejercer, tiene una tarea muy importante que realizar. Y efectivamente, el juicio político es un instrumento que existe, y el día de mañana, si hubiera un incumplimiento grave de esas obligaciones y efectivamente no se generaran medidas que
mejoren la situación de Carabineros. El informe de Human Rights Watch es evidente, y esa situación no solo tiene que ver con el hecho de que hay una cultura violenta, el desamparo que está el funcionario de Carabineros a nivel de apoyo económico, a nivel de además con los casos de corrupción, de nivel de preparación que tiene, son situaciones crónicas que esta situación ha de alguna manera puesto a la luz, y este presidente y los próximos presidentes van a tener una obligación constitucional de enfrentar, y esa obligación de este y los próximos presidentes evidentemente que puede venir en una responsabilidad política, pero que no se puede prejuzgar. En ese sentido, respecto a este primer punto, la acusación respecto a consentir en violación de derechos humanos me parece que evidentemente es contraria a la propia Convención Americana y viola abiertamente el artículo 8 de la Convención Americana. Y creo que en ese sentido, incluso, como la propia Comisión lo ha dicho, pone en riesgo la democracia. Un derecho humano también es la democracia, y es también la Carta Democrática, que el sistema siempre ha dicho es parte que se entiende junto a los derechos humanos. Efectivamente, la democracia contempla la posibilidad de una acusación al presidente de la República, pero también esa acusación tiene que ejercerse con los derechos que se ha señalado y con el criterio también de buscar, y como hoy día de alguna manera el cuerpo político busca, acuerdos que solidifiquen la democracia, no la puedan poner en riesgo. El último, o la otra causal que se menciona, de la que no he dejado de alguna manera aparte, es esta causal que se menciona de alguna manera desordenada, y por eso no sé si incluso el redactor de la acusación la tenía vista como una causal específica, que era el hecho de que al decretar el estado de emergencia y en su ejercicio se hubieran también violado los estándares internacionales respecto a los estados de excepción. A ver, respecto a este punto, la verdad que el sistema interamericano sobre todo ha generado mucha doctrina, y el estado de excepción es un sistema que en América Latina, sobre todo en épocas de dictaduras, de violación sistemática de derechos humanos, se usaba como herramienta de normalidad. Lo normal eran los estados de excepción, lo anormal era la falta de estado de excepción. Y las causales para que se decrete son muy específicas. Y a mí me parece la situación de Chile en el momento en que se decreta ese estado de excepción está más que plenamente justificada bajo los propios estándares internacionales, en términos de el peligro y la amenaza excepcional que se discernía. Recordemos que en ese momento esa amenaza no era, se estaban incendiando y atacando 40 estaciones de metro, diariamente los chilenos, 3 millones de personas usan metro. Basta que uno de esos incendios se produjera a la hora de que hubiera personas, y estamos hablando de que puede haber 500 muertos en un vagón. Entonces, decir que no habían situaciones excepcionales para decretar de estado de emergencia me parece que no soporta ningún análisis real. ¿Qué otros requisitos existen? El estado de emergencia debe ser proporcional en términos de la gravedad de la crisis. El estado que se decretó es el menor estado en términos de derechos que se limiten de los que la Constitución contempla. Efectivamente, incluso el presidente ha dicho, pues, y hoy día se plantea, ¿no verdad?, al propio Congreso, generar situaciones intermedias donde aún se pueden limitar menos derechos para poder establecer cierta seguridad a cuestiones que pueden poner en riesgo, digamos, la seguridad del Estado. Luego, una cuestión central es la limitación geográfica y temporal. Este estado de emergencia claramente cumplió con esos requisitos. Se fue decretando gradualmente en aquellas zonas donde había este nivel de violencia. En la acusación se dice que por qué se decretó en alguna comuna y no otra. Las fuerzas militares no funcionan por comuna. O sea, es evidente que al menos por provincia se tienen que decretar estos estados de emergencia. Y segundo, es su limitación temporal. La Constitución le permite decretarlo por 15 días, renovarlo por 15 días. A los 10 días, este Estado, no viendo, digamos, las circunstancias que lo meritaran, el Estado se levantó.
Y la otra obligación que existe y que Chile cumplió de manera íntegra es informar al sistema interamericano. El sistema interamericano obliga a que se informe al resto de los estados a través del secretario general cuando esta situación se va a proceder. Se informó el que se había tomado esta decisión y a su vez se informó también por la misión permanente cuando se dejaron de dar los supuestos que la justificaban y se levantó. Y una cuestión principal que siempre ha establecido como el gran criterio para la legitimidad o no de estos estados de emergencia por el sistema interamericano es que en él los otros derechos se mantengan, sobre todo el derecho a la justicia y al poder denunciar las violaciones de derechos que justamente no están limitados. Y a mi parecer así ha sido. Hoy día, y probablemente van a seguir, como decían las abogadas, aumentando causas porque han habido atropellos a otros derechos humanos, pero decir que ha habido un impedimento del acceso a la justicia me parece que no es algo que sería viable. En ese sentido, presidente, mi exposición lo que plantea y desde un ámbito muy acotado, que es desde el derecho internacional, es que según los propios estándares del sistema interamericano, la acusación constitucional contra el presidente por las razones que se esgrimen y en el momento en que se esgrime, no solo es improcedente, sino que vulneraría la propia Convención Americana. Lo que en ningún caso menoscaba la gravedad de todos los derechos que se han señalado violentados y que en ese sentido justamente genera una responsabilidad, no en el sentido de la acusación constitucional, del sentido a futuro de este Ejecutivo y de todos los poderes del Estado, de dar cuenta de graves y estructurales deficiencias en la protección de derechos humanos que existen en Chile y que justamente tienen que darse cuenta de ellas por la institucionalidad, entendiendo que los órganos de derechos humanos son órganos subsidiarios. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, profesor Milenko Bertrand. Ofrezco la palabra, voy a hacer una pequeña observación de una nota que tengo acá antes de ofrecer la palabra. Se requiere el acuerdo de la comisión, me parece bien, lo hace, porque se solicita que se pueda invitar al ministro de Defensa para que acompañe a los jefes de la Defensa Nacional, para que acompañe a los jefes de la Defensa Nacional que están invitados a para mañana. La defensa, el ministro de Defensa. ¿Se acuerda entonces? Acordado. Gracias. Ofrezco la palabra a los señores. ¿Sí? A las 11, sí. ¿Y en la tarde está confirmado Sergio Mico? Sí, 11, está confirmado. 3:30, sí. Ok. Ofrezco la palabra a los señores diputados en relación a la presentación del abogado Milenko Bertrand. Diputado Gastón von Millenbroek, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar al profesor Derecho Internacional, don Milenko ¿No se escucha Bertrand. mucho? ¿No se escucha mucho? Sí, hay problemas con el... no sé si no tenía problema, profesor Beltrán. Le he escuchado con mucha atención y la verdad que, bueno, le agradezco y es prácticamente por lo que usted lo ha dicho 2 o 3 veces, su especialidad en Derecho Internacional, digamos. Pero comienzo estas preguntas, estas palabras o estas reflexiones. No me había puesto a pensar en el sentido de que usted aseveró o señaló de que anteriormente en otros gobiernos habían existido violaciones de derechos humanos en Chile. Quizás, no sé si escuché bien, se refirió al Sename, se refirió a la situación de las cárceles, parece que lo escuché, y pueden haber otros quizás. Bueno, el tema del Sename lo sabemos muy bien, que fue realmente en la Cámara de Diputados se habló mucho sobre este tema y
y creo que también hubo violaciones y hubo de todo en el tema con los niños, digamos, me refiero, y el tema de las cárceles también a veces se oculta, pero es realmente muy importante. Incluso hay ministros de la Corte de los Tribunales de Justicia que más de una vez han hecho informes especiales sobre estas situaciones. Pero me gustaría que pudiera precisar si estas violaciones, que también ocurrieron en anteriores gobiernos, también democráticos, por el solo hecho de que hubiesen ocurrido, por lo que le entiendo a usted, dado los estándares altos que fija la Corte Interamericana, también se podría haber acusado constitucionalmente, por ejemplo, a la presidenta Bachelet, por darle un nombre, digamos, y no se hizo. Porque quizás no bastaban solamente que ocurriera, porque no creo que la expresidenta Bachelet, hoy alta comisionada de la Derechos Humanos de la ONU, como lo dice los estándares que también usted hace rígido, y como desde el punto de vista, digamos, de ocupar esta herramienta constitucional de acusar a un presidente de la República, son altísimos y son bastante precisos en que se señala que tienen que ser actos del presidente, o en este caso la expresidenta, como que hubiese querido, por su intermedio, que se hubiesen ocurrido esas violaciones a los derechos humanos, lo cual, tanto en las cárceles como en el Sename, por lo que le escuché a usted, no creo que haya sido su intención, ni mucho menos, quizás fue por terceros, digamos. No tengo la explicación total, digamos, y de hecho, pero algo que quizás se fue heredando, pero a nadie se le ocurrió acusar a la expresidenta por violación a los derechos humanos. Pero sí me queda dando vuelta de que usted señala taxativamente de que aquí en otro ha habido violación a los derechos humanos, de acuerdo a esto, que los derechos humanos no solamente son los casos que ocurrieron del 18 en adelante, estoy hablando en Chile o en gobierno anterior incluso, del 90 a la fecha. Y ahí me gustaría saber, digamos, de que, por un lado, también usted habla de que cuando se decreta el estado de excepción, de emergencia, se había comenzado ya creo que eran 7 estaciones del metro que ya están en forma prácticamente simultánea, por lo que se ha hablado, quemada, que por ahí lo conversamos cuando vino el presidente del metro, que fue un acto realmente impresionante. Uno no sabía lo que estaba pasando, pero efectivamente eso demuestra de que aquí no fue una cosa menor, sino que grave, como usted lo ha calificado. Pero no sabía qué podía venir después. Estábamos comenzando con lo que se salía en la media prensa, mostraban, se está quemando una estación. Bueno, nunca nos habíamos acostumbrado en nuestro país ver cómo se quemaba una estación del metro, porque siempre nos vanagloriábamos de que el metro siempre era intocable, incluso no había ni graffiti dentro del metro. Y nuestro metro era los mejores metros del mundo, y como usted lo dice, y lo han dicho aquí varias personas dentro de la comisión revisora, ha sido transversalmente como un instrumento de unidad entre los sectores que viven en el barrio alto como los sectores que viven en otros barrios, pero realmente arriba del metro son todos iguales. Y entonces, y como dice usted, más o menos mueve a 3 millones de personas diariamente aquí en la región metropolitana. Entonces, decretar un estado de emergencia cuando se está viendo, digamos, de que hay una cosa que es totalmente inusual para nosotros, nunca la hemos vivido. Se le preguntó al presidente del metro, Luis Legrange, si ellos podrían haber tenido algún tipo de información antes de que podría esto haber ocurrido. Y él aseveró que en esta comisión de que jamás lo pensaron, porque sí, unas cosas que ellos siempre lo habían tomado en consideración y se han dado cuenta de que la gente valoraba mucho el metro, como lo sigue valorando, por supuesto, hasta el día de hoy. Entonces, la pregunta era, ¿por qué
porque fue el metro, o sea, fue para él un interrogante muy grande. O sea, 7 estaciones quemadas. Bueno, hoy día estamos viendo las repercusiones que ha tenido en la gente. Pero también para él, presidente del metro, fue una cosa inusitada, sorpresiva. Entonces, yo creo que para una autoridad que ve realmente que están ocurriendo todos estos actos, como le vuelvo a decir, usted no sabe quién es después. Entonces, claro, tiene que haber una gradualidad en las medidas que se están tomando. Entonces, quiero saber si usted las considera que efectivamente fue correcta, por lo que le entendí, la forma como se tomaron. Y por último, señor presidente, termino también. El profesor se refirió a que aquí también se le dio oportunidad y se le avisó en el caso del Instituto Nacional de Derechos Humanos de que se iban a tomar medidas, y también no se prohibió la entrada a nadie relacionado con el tema de derechos humanos a nivel internacional, como para tener información de lo que estaba pasando. No sé si está de acuerdo el profesor con estas aseveraciones. Muchas gracias, diputado. Pidió la palabra el diputado Boris Barrera. Como tenemos un poco acotado el tiempo, para terminar acá con las preguntas y ofrecerle la palabra al profesor después. Diputado Boris Barrera. Gracias, presidente. Antes que nada, a mí me queda claro por qué no se ha acusado constitucionalmente ante otros presidentes. Por ejemplo, en este gobierno han habido 241 personas, este es el último reporte del INDH, 241 personas con daño ocular. El INDH ha presentado ya 678 acciones judiciales y solamente en 235 manifestaciones observadas. Y han visitado a 8.466 personas detenidas, o sea, en 45 días. Yo creo que esa comparación, si lo comparamos esto que ha sucedido ahora en relación a la violación a los derechos humanos, da cuenta de que por qué no se le ha acusado antes constitucionalmente a otro presidente o presidenta. Yo no recuerdo desde que retornó la democracia algo como esto. Le quería preguntar, cuando usted partió la exposición a través de su intermedio, señor presidente, decía de que los hechos configuran de que aquí hubo y hay violación a los derechos humanos. Y dice que serán mal vistos en el exterior, esa es más o menos la idea, si es que esto no se investiga ni no se toman las medidas para solucionarlo. Así partió su intervención. Entonces quería preguntarle, según la mirada internacional, ¿quién es el que debiera tomar estas medidas? Si esperan de que algún jefe de servicio tome estas medidas o el presidente de la República. ¿Cómo lo ven la comunidad internacional? Esa es una pregunta. Segundo, si ya está reconocido que hay violaciones a los derechos humanos por todo, ¿hay algún responsable político, cree usted? ¿Quién debiera ser ese responsable político? Porque responsable de haber apretado el gatillo, de haber atropellado, de haber violado, de haber torturado, eso son responsables penales y tras eso van a haber juicios. Pero tiene que haber un responsable político. Quería preguntarle, según su opinión, ¿quién es ese responsable? La otra pregunta es que cuando expuso aquí el profesor Correa Sutil, dijo que el presidente demoró en dar la orden de cesar el uso de los perdigones. O sea, dijo así textualmente, el presidente se demoró en dar la orden para cesar el uso de perdigones. ¿Qué opina usted sobre eso? ¿Cree de que el presidente pudo haber tomado esa decisión antes? Porque hay informes del Colegio Médico que decían de que esto estaba sucediendo mucho antes de que llegáramos a los 240 daños oculares. Y Human Rights Watch acusó a la institución de Carabineros de violar los derechos humanos.
y esta institución internacional, no digamos que es una institución de izquierda ni parte del comunismo internacional, es una organización que funciona en Estados Unidos y sin embargo acusó en su informe de que la institución de Carabineros de Chile violaba los derechos humanos. Por lo tanto, el hecho de mantener en su cargo al actual director general de Carabineros no es una forma de consentir o de respaldar estos actos, ¿cree usted? Porque, o sea, no solamente el presidente tiene la facultad de destituirlo si es que esto está sucediendo, sino que además lo ha dicho en discurso. Y ha dicho, yo apoyo el actuar de Carabineros y otras cosas más. Porque cuando cesa el uso de los perdigones, no cesaron los heridos por daños oculares. Siguieron apareciendo más. De hecho, el viernes antes pasado, bueno, la semana pasada me parece, hay una nueva víctima con daño ocular por producto de una bomba lacrimógena a la cara. Y acabo de ver en la mañana en redes sociales, todavía no lo he comprobado, pero que hay heridos del día de ayer de perdigones en la cara en la comuna que no recuerdo si era Peñalolén, parece, pero falta verificarlo, la verdad es que no podría asegurarlo. Eso, señor presidente, gracias. Muchas gracias. Nos quedan algunos minutos. Espero que pueda responder y agradecerle su presentación. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a intentar responder todas las consultas. Respecto a la primera pregunta del diputado, no es que lo diga yo, Chile ha sido condenado, digamos, en distintos momentos por causas individuales en el sistema interamericano que denotan que ha habido violaciones de derechos humanos en distintos momentos. ¿Esas violaciones significan que debería haber alguna responsabilidad política? Acá estamos hablando de responsabilidad política y yo vuelvo a mi rol. Yo no soy experto en derecho político, yo en derecho internacional me remito ameritaban la acusación constitucional del presidente de la República. Me parece que en ningún caso, y ninguno de los presidentes que hay desde el retorno de la democracia en Chile, desde el estándar internacional, ha tenido, digamos, un actuar que amerite una acusación constitucional. ¿Y por qué digo eso? Porque justamente el sistema interamericano es consciente de su contexto y su historia, y eso es muy importante. El sistema interamericano es un sistema que durante los años 70, 80 vivió una violación sistemática de derechos humanos en prácticamente todo el continente. Habían 2 o 3 países que no eran dictaduras en el continente y con países que no existían los poderes del Estado y con violaciones masivas de derechos humanos. Retomar la democracia costó muchísimo en años, en esfuerzo y en vidas en todos estos países. Por tanto, el sistema interamericano es especialmente cuidadoso de cuidar esa democracia, cuidar la institucionalidad democrática. Y justamente lo que ha dicho el sistema, y yo estoy de acuerdo, es que banalizar el instrumento de la acusación constitucional contra el presidente es sumamente peligroso, porque justamente puede ser usado, y ha sido usado en nuestro continente en otras oportunidades, como un instrumento para subvertir la decisión democrática del presidente democráticamente electo. El presidente democráticamente electo tiene una legitimidad como tienen ustedes, porque son elegidos por el pueblo, por votación popular. Y esa legitimidad hace que, obviamente, igual que ustedes, tienen que haber instrumentos de control, pero esos instrumentos de control políticos son de última ratio. Y respecto a derechos humanos, primero, tienen que cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos. Y segundo, y aquí también voy a varias de las preguntas del diputado Barrera, el momento de esa responsabilidad política es respecto a qué se hace con esas violaciones, porque hay violaciones de derechos humanos y efectivamente son muy graves esas violaciones y muchas además obedecen, como se ha expresado por todos los distintos expertos en derechos humanos, y es cosa de abrir de cualquier año el anuario de derechos humanos del INDH, de la Universidad de Portales, en su minuto que hacía la Universidad de Chile. Siempre hemos sabido que en Chile hay violaciones a los derechos humanos y que son sistemáticas y que ningún gobierno ha hecho realmente esfuerzos reales para superar. Y eso también hace que las soluciones no puedan ser inmediatas.
los perdigones. Efectivamente, la policía chilena está tan mal, está tan mal preparada en términos de instrumentos para poder reprimir sin violencia letal manifestaciones, que la discusión era, ¿pero qué hacemos sin perdigones? Tenemos que disparar. En otros países existen infinidad de escudos de choque, de elementos que a la gente tienen peligros, pero que adormecen. O sea, hay muchas formas no letales y, o sea, un país que nos decimos desarrollado y la opción es entre unos perdigones que son del siglo XIX o disparar. Eso es un problema estructural y que efectivamente da cuenta de faltas de este y muchos gobiernos hacia atrás, y cuya responsabilidad de enmendar evidentemente es al gobierno que en el momento está ejerciendo su autoridad, pero evidentemente que esas soluciones no vienen dadas en la respuesta del momento, porque la solución tiene que ser estructural. Los abusos en Carabineros, efectivamente hay prácticas, y el informe de Human Rights Watch lo dice, que son prácticas que vienen dándose de forma continua, algunas malas prácticas, a pesar de todos los esfuerzos que todos los gobiernos han hecho de protocolo, y muchas tienen que ver también con, insisto, la escasa atención que hay al funcionario carabinero. La mayoría de los carabineros son personas que no tienen ninguna intención de violar derechos humanos, pero resulta que están abandonados a su suerte, y eso no los excusa, y aquel que viola un derecho humano tiene que ser investigado, procesado, sancionado, pero en el fondo estoy generando situaciones de debilidad institucional que evidentemente van a generar vulneraciones. Human Rights Watch dice que en Carabineros se viola derechos humanos, pero ¿qué es lo que dice Human Rights Watch? Respecto a esto, lo que yo digo es que hay que cambiar estructuralmente la institución. Hay que estructuralmente invertir la institución, generar nuevos estándares, y eso no es una respuesta que se pueda dar esta semana. Y efectivamente, entonces, basar la acusación constitucional en cómo no se responde a algo que no se puede responder esta semana, me parece que jurídicamente no es pertinente. Por eso insisto en la figura de la acusación constitucional como una figura que incluso se plantea más allá del propio cargo de la autoridad, porque justamente las responsabilidades políticas son responsabilidades de última ratio y que en Chile tiene que estar. Y yo efectivamente creo que el presidente, toda esta situación, ha adquirido un conjunto de responsabilidades de las que va a tener que generar la institucionalidad y hacer cambios que habían situaciones que pasaban en el fondo bajo el radar de la preocupación política, que hoy día son inevitables y se van a tener que generar respuestas. Pero esas respuestas no devienen en que hoy día se pueda hacer una constitución constitucional respecto a esa falta de respuesta, porque de hecho lo que va a generar eso, y que es un gran peligro y un peligro que también en América Latina es presente, es la solución fácil, la solución de demostrar resultados que no sea concreto. En su momento un gobierno de un país vecino, el presidente del momento, después condenado por violación de derechos humanos, estableció que iba todos los días a hacer una escuela. Y para cumplir todos los días hizo una escuela. Bueno, después que se fue de su cargo, la mayoría de esas escuelas se cayeron y varias murieron niños aplastados, porque era cualquier cosa que construyó para mostrar que había construido escuelas. La verdad que, y como los órganos internacionales de derechos humanos han venido y han dicho, esto es un proceso de observación continuo. Ninguno de los órganos, ni la Comisión Interamericana, ni Human Rights Watch, han dicho que acá hay responsabilidad del presidente de la República o de una autoridad política concreta en este momento, porque esa responsabilidad que la tienen tiene que ver con cómo enfrentan esta situación y qué respuesta dan. Y esa responsabilidad va a venir del Ejecutivo y de todos los otros órganos del Estado. Si la Fiscalía falla en generar impunidad, la Fiscalía va a ser responsable de violación de derechos humanos. Si los tribunales de justicia no aplican debido proceso en sus sentencias, va a ser violador de derechos humanos. Si el Congreso, incluso estando dentro de sus atribuciones, no tramita leyes que adecúan el estándar interno a estándar internacional, el Estado va a ser violador de derechos humanos. Y por tanto, lo que a mí me parece es que toda esta situación, que es gravísima, genera una responsabilidad altísima, pero responsabilidad que no debiese manifestarse hoy día, y el propio sistema de alguna manera a eso llama, a una acusación constitucional al borde de un proceso que está en curso, que genera tensiones que
en ese sentido debilita el esfuerzo institucional que se debe hacer ahora. Y es por eso que desde los estándares de derechos humanos, que es desde el ámbito donde humildemente puedo opinar, a mí me parece que no está en las condiciones de procedencia de la acusación constitucional. Y la pregunta que me excuso de responder, porque la verdad está fuera de mi ámbito, es si yo pudiera considerar que hay una autoridad política concreta responsable, porque, insisto, creo que hoy día el análisis requiere de perspectiva y requiere de saber efectivamente dentro de las atribuciones de cada autoridad qué se ha hecho y no se ha hecho. Y en ese sentido también, insisto, el análisis de contexto. Es efectivo que uno podría cuestionamientos como, bueno, ¿qué pasa con remover un general en jefe u otro? A ver, primero, saber efectivamente qué ha hecho o no ha hecho esa autoridad. Si efectivamente ha hecho esfuerzos porque las violaciones de derechos humanos se terminen o no. Y luego también saber, y seamos sinceros, cuál es el contexto, qué opciones tiene el presidente. Carabineros viene de por poner un ejemplo, de una gran crisis institucional donde todos los altos mandos tuvieron que salir por corrupción, donde las antigüedades son muy jóvenes, sin preparación, y donde una de las cuestiones que en este momento de la situación de país hubo que controlar, y lo han dicho todos los o gran parte del espectro político, el Partido Socialista en su carta, la democracia que nos costó tanto lograr y que compañeros de ellos perdieron la vida, no podemos arriesgarla. No podemos arriesgarla en el sentido de tomar decisiones apresuradas que eventualmente puedan generar un mayor desequilibrio político. Las responsabilidades, y eso no es, y internacionalmente eso no significa llamar la impunidad, todo lo contrario, pero en el fondo establecer los debidos tiempos para las distintas instancias de manera en que se dé la oportunidad de que el Estado de Chile, como totalidad de sus instituciones, dé respuesta a las violaciones de derechos humanos que existen y que muchas de ellas, tal vez en menor gravedad de número, venía existiendo hace mucho tiempo y el Estado había simplemente hecho oídos sordos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Milenko Bertrán Galindo, por su aporte a esta comisión. Sí, yo les propongo a los señores diputados que empalmemos con la sesión de la tarde para poder suspender, porque el nuevo invitado, gracias profesor, se ha liberado, para reanudar, porque el invitado que viene en la tarde, que son tres, y llegarían alrededor de las 3 de la tarde. Entonces, podemos suspender sin necesidad de quórum para reiniciarla a un cuarto para las 3, una cosa así. ¿Podría ser un cuarto para las 3? Para darnos un poco de espacio para algunas gestiones. ¿Un cuarto para las 3? Ok, entonces se suspende y está empalmada la sesión, o sea, para reanudar en la tarde no necesitamos quórum, pero esperamos que estén todos. ¿Un cuarto para las 3? Para dar tiempo para... ¿Hasta qué hora sería, presidente? La hora de término se supone que es hasta las 5, si es necesario prorrogamos. Lo que Pregunto. pasa es que hay otro invitado y eso quiere estar invitado a las 2. Sí, vamos a verificar eso. No, están invitados a las 2, entonces van a llegar a las 2. Entonces deberían compartirse en ellos. A ver, ¿no? 2:30 entonces. A ver, Entonces partamos a las 2:30, 2:30. para que nos esperen un rato, 2:30, porque... Pero están citados a las 2, o sea... No, pero ellos lo podemos avisar para que lleguen un poco después. Si alcanzamos... ¿De acuerdo? Sí, retomamos las 2. ¿A las 2? Ok. Porque si no, nos atrasamos más. Perdón, es la 1, tienes razón. Sí, reiniciamos a las 2 entonces, sí, no hay problema. A las 2, reiniciamos a las 2. Sí, ok, ya, ok.